La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos en vivo en este momento con Paulo Caña, abogado de David Piña, y también está con nosotros el padre de David Piña, Eduardo Piña. Nos acompañan los dos para una entrevista justamente sobre las novedades de este caso. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Giselle. Gracias por la invitación y buenas tardes con todas las personas que nos siguen. Abogado, vamos a empezar con el tema legal con usted y entiendo que según la defensa de Piña, pues a partir de la notificación de la CIDH del Estado ecuatoriano tiene 3 meses para responder el pedido que ha hecho esta institución internacional. ¿Cuándo podría tratar el proceso de admisibilidad de este caso en la CIDH? ¿Cuándo ya podría entrar y la CIDH tomar el caso para enfrentar al Estado ecuatoriano? Muchas gracias, Giselle, por la pregunta. En efecto, primero debo indicar que este proceso lo está llevando el estudio jurídico del doctor Francisco Paredes, quienes son especialistas en el tema internacional. Yo puedo referirme a ellos simplemente desde la parte de afuera. En efecto, ya se presentó la solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien admitió el expediente o el proceso y ha pedido al Estado ecuatoriano que conteste. En primera instancia no lo hacía o ponía barreras para no contestar, pero una vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró su petición, ya han contestado el Estado ecuatoriano. De aquí vamos a tener que esperar hasta que ya resuelva la parte de fondo que ha solicitado el abogado Francisco Paredes para que tenga una resolución referente a la solicitud de medidas cautelares que ha pedido a favor del señor David Piña. ¿Cuáles serían las medidas de reparación que obtendría David Piña del Estado? Bueno, una de las medidas de reparación es que el Estado tome cartas en el asunto sobre el proceso, sobre la integridad de David Piña, y obviamente podría pedir la liberación del señor David Piña, toda vez que en dicho documento se ha establecido que no existe una prueba contundente donde lo lleve o conlleve a que David Piña haya sido condenado. Mientras pasa esto, también está la revisión de sentencia todavía vigente y ese tema está encaminado, ¿no es cierto? Que se revise la sentencia de David Piña. Ahora también, al momento, han presentado una defensa, un recurso de habeas corpus, entiendo, la defensa de David Piña. ¿Cuándo se va a resolver este habeas corpus que han presentado? ¿Y esto podría sacar libre antes a David Piña? Con gusto, claro que sí, Gisela. Para esto debo poner en antecedentes un poco el contexto del tema. Existe una sentencia condenatoria por un delito sexual en contra de David Piña, en el cual dentro de la sentencia se indicaba que debe recibir tratamiento psicológico tanto David como su familia. Segundo punto, también se pudo determinar actos de intimidación en contra de David Piña por parte de sus agresores, por parte de los guías penitenciarios y así también como por parte de la policía. Es por ello que ya se presentó un habeas corpus ante la unidad civil de la provincia de Cotopaxi, quien en primera instancia negó y después la Corte Provincial admitió y dio este habeas corpus a David Piña para que sea trasladado a la cárcel número 2, conocida antes como cárcel 4, acá en Quito. Pero dentro de esa sentencia, Giselle, se ordenó que reciba tratamiento psicológico, ¿Y no ha recibido nada de eso? Y así como también que no podía ser trasladado. No ha recibido tratamiento psicológico ni médico, y recordarán ustedes que David Piña, a pesar de no tener un debido proceso, fue trasladado a la ciudad de Ambato, vulnerando los derechos de David Piña, más aún cuando existe una sentencia por parte de la Corte Provincial de Tungurahua. Es por ello que ahora nuevamente estamos planteando un habeas corpus, pero ya en el sentido de que no se ha cumplido con el habeas corpus anterior, toda vez que existe violaciones o vulneraciones al derecho de integridad físico, sexual, emocional de David Piña, así como también que no se ha cumplido esta orden irrestricta de que David Piña tiene que estar aquí por su seguridad, por la vida de David Piña, tiene que estar en la cárcel número 4 de acá de Quito. Ahora, bueno, hay que recordar también que David Piña fue sentenciado en el 2013 con el Código Penal antiguo, lo que le faculta acceder a la prelibertad cumpliendo el 40% de la pena, para lo cual le restan apenas meses, entiendo, ¿no?
Así es, le restan unos meses que debe cumplir su pena y de ahí presentar la solicitud de beneficios penitenciarios. Pero consideramos nosotros que si se establece y se actúa en derecho, este habeas corpus debería ser admitido y con ello tener la libertad de David. Nosotros en primera instancia, y tengo que indicarle, Giselle, nosotros estamos pidiendo casa por cárcel, es decir, que el tiempo que le falta por cumplir lo cumpla en la casa. Nos acompaña también Eduardo Piña, padre de David. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto poder conversar con usted. Eduardo, ¿cabe ahora la posibilidad de que David, luego de esta intensa lucha que han emprendido él y usted también desde que entró a la cárcel, finalice y que David pueda salir? Buenas tardes, niña Giselita, buenas tardes, doctores y televidentes, no sé cómo estén viéndonos, pero sí, espero que se haga justicia con David y que sea lo más pronto posible. La verdad es que desde que hubo el traslado a Ambato fue algo terrible para nosotros. La seguridad de David estaba en juego y bueno, la familia se afectó mucho. Yo en especial me he quedado muy alterado, muy nervioso, con mi madre muy enferma, preocupado por ella también, pero siempre David está pendiente en todo y lo único que pido a Dios es que ya pronto se haga realidad esto. Usted estuvo hace algunos, justo antes de que se diera creo que la segunda vuelta con el presidente Guillermo Lasso, en donde pudo conversar con él sobre el caso de su hijo David Piña y sobre las irregularidades de su proceso. ¿Qué respuesta obtuvo en esa reunión que usted tuvo con el presidente Guillermo Lasso antes de que asumiera el poder? Bueno, la verdad es que nosotros siempre le hemos apoyado a Guillermo Lasso y estuvimos en el Mercury. No estaba, creo él, presente realmente, pero estaban todos los que estaban alrededor de él y realmente nos pidieron unos CDs, nos pidieron que se les entregue una recopilación de todo lo que había pasado y que ellos iban a hacer lo posible por ayudarnos en realidad a que todo esto salga a la luz y que David pronto sea liberado. ¿Cómo ve usted esta decisión de la CIDH de darle trámite al caso de su hijo en cuanto a manejar el tema de David Piña versus el Estado ecuatoriano? ¿Le genera esperanza eso? Bueno, la verdad es que hay una esperanza, ¿no? Porque uno se ha luchado, el doctor Paulo Caña mismo, cuánto ha dado la cara y yo le agradezco infinitamente a él personalmente todo lo que ha hecho por mi hijo. Pero espero que la CIDH, pues que es algo muy positivo pues para David, se nos dé el paso pertinente para poder nosotros tenerle ya en libertad a David. ¿Cómo está su salud, Eduardo? Sé que ha sufrido mucho en sus temas de salud por esta lucha. Estoy bastante complicado con la salud, porque realmente me ha tocado cosas fuertes pasar con mi madre, mi hijo, mi otro hijo, y estoy dedicado a mi madre también casi por completo. Y yo ando muy mal con la columna, con los hombros, las piernas, alterado de los nervios. A veces no duermo, a veces no como, entonces sí, las preocupaciones son muy fuertes. Esperemos que esta resolución que se está tomando, este habeas corpus, pueda servir para que David esté por lo menos con otro tipo de trato ya en su casa y pueda salir. Espero que así sea, Eduardo. Gracias, niña Giselita. La verdad es que eso esperamos todos, que se vuelva realidad esta pesadilla tan inmensa que hemos pasado y que ya dejemos de soñar en mal y por lo menos tenerle en la casa para poderle abrazar todos los días si es posible, tenerle en nuestros brazos. Muchos años de dolor en su familia. Doctor Ocaña, ¿en cuánto tiempo se espera que Piña pueda finalmente salir de su privación de libertad y pasar a otro tipo de medida como es el arresto en su casa y ahí esperar a la sentencia pues de la revisión del caso? Nosotros hemos planteado este habeas corpus del lunes pasado.
De hecho, la norma indica que dentro de las 24 horas debería hacerse la audiencia. Entiendo que la juez que fue sorteada tenía un poco de implicación en su salud y es por ello que no nos han señalado día y hora, pero consideramos que dentro de esta semana ya nos señalarán día y hora para llevar a cabo el habeas corpus, para nosotros indicar los acertos o los alegatos que tenemos sobre la vulneración a la que he hecho partícipe, y con ello esperamos que resuelva en derecho y con eso David ya pueda salir. Si es que es así y funciona en derecho, yo pensaría que no más allá de 5 o 7 días ya deberíamos tener una resolución, y si es positiva es una inmediata libertad. ¿Qué implica en sí el recurso de habeas corpus, abogado? El habeas corpus es una institución jurídica que no solo opera cuando han sido detenidos de forma ilegal, arbitraria o inconstitucional, sino también para las PPL, es decir, las personas privadas de libertad que han sufrido vulneraciones dentro de su privación de libertad. Recordemos que el Estado es el custodio de todas las personas privadas de libertad. Más aún, debo indicarle, Giselle, que ya existen otras sentencias en el caso Imbaquino, en el caso Ordóñez, donde ya han resuelto en esta forma y han enviado a las personas que están privadas de libertad por esta vulneración de derechos a que sigan cumpliendo su pena en casa. Y además entiendo que también que aquel PPL que puede acceder a este recurso de habeas corpus tiene que tener algunas características, y entre ellas está la buena conducta, estar en un pabellón de mínima seguridad y pues tener alguna de estas características, ¿no es así? Así es. De hecho, cuando se hace esta audiencia de habeas corpus, el juez lo que solicita a la parte accionada, en este caso el Centro de Privación de Libertad, que presente un informe técnico, social y psicológico donde determine si existen estas vulneraciones. Obviamente eso está registrado y nosotros estamos seguros que está en la carpeta de David Piña, y donde se puede demostrar que David Piña es una persona, una PPL, que ha cumplido a cabalidad todo lo que dispone la ley, que no ha vulnerado, ha restringido o violentado ninguna norma, por lo cuanto su conducta es intachable. Y por eso es que se encuentra también en un espacio de mínima seguridad y no de máxima, como están algunos de los otros involucrados en ese mismo caso. Exactamente. De hecho, David ya lleva algún tiempo acá en la cárcel 4, anteriormente estaba también en transitoria, donde siempre demostró una buena conducta, y más bien hay que recordar también a la ciudadanía que David Piña, en todo el tiempo que ha llevado recluido, ha estudiado, ha ido mejorando. De hecho, ahora ya tiene el título de abogado. Así es un abogado y está escribiendo un libro, entiendo también, sobre su vida. Así es, está escribiendo un libro, el cual una vez que termine haremos las correcciones necesarias en conjunto y saldrá también esto al público en general. Con esto me quedo, abogado, y también a usted, Eduardo, gracias por acompañarme, por haber explicado la situación de David Piña, y digo esto porque conozco el caso muy de fondo. Yo fui una de las periodistas primeras en sacar este tema a la luz. Las irregularidades en este caso tan terrible contra un joven han esperado ya muchos años, y espero de corazón que ya finalmente se haga justicia y este joven injustamente encarcelado pueda tener la opción de por lo menos revisar su sentencia en libertad y junto a su familia. Una buena tarde para los dos. Buenas tardes. Muchas gracias, niña Giselita. Gracias, doctor. Muchas gracias. Una buena tarde con todos. Una buena tarde. Les agradecemos.